Hola, mi nombre es Mónica Calderón, estudiante de la Maestría en Administración, Mención Finanzas en la Universidad de los Andes, específicamente de la materia Gerencia Financiera 3. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la construcción de un portafolio de inversión y para esto vamos a trabajar con el siguiente ejercicio que vemos en pantalla, que dice de la siguiente manera. Suponga que usted es un nombrado gerente financiero de una compañía que administra fondos de inversión en Venezuela y se le pide lo siguiente. A. Construya un portafolio de inversiones con los activos que usted considere como elegibles dentro de su plan financiero. Para ello, lleve en cuenta análisis de rentabilidad ajustado por inflación y análisis de riesgo como parte de su metodología en la elección del portafolio óptimo. Vamos a detenernos aquí para hacerlo por partes. Y es importante en este punto especificar que trabajaremos con el portafolio de inversión de Markowitz, quien emplea la varianza, la covarianza y la discreción estándar para diversificar el riesgo de una inversión. Entonces nos vamos al ejercicio, al momento de los cálculos. Y para este ejercicio calcularemos un portafolio de inversión de mínima varianza y de máximo desempeño con 8 acciones, las cuales fueron seleccionadas bajo la metodología de análisis fundamental top-down, es decir, que el portafolio contiene varios sectores con la finalidad de lograr una diversificación adecuada. Acá tenemos las 8 acciones, tenemos el nombre de la compañía, el sector, la industria y el motivo. Y el motivo no es más sino las ventajas que tiene cada una de estas empresas para poder invertir en sus acciones. Ahí está bien detalladito. Tenemos a McDonald's, a Banco Provincial, Coca-Cola, Novo Nordisk, Berkshire, Danone, Toyota y Grifols, con cada una de información necesaria. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular esto es tener los precios ajustados de 5 años que están en esta data de manera mensual. Fíjense, aquí tenemos 2018, 2019 hasta el 2023. Una vez tenemos esta información, vamos a calcular cuáles serán los retornos esperados. Entonces los retornos esperados van a ser igual. Entonces acá en el caso de McDonald's van a ser igual al precio ajustado del mes siguiente entre el precio ajustado del mes anterior menos 1. Y de esta manera tenemos el resultado. En este caso, si lo podemos o lo queremos ver así o en porcentaje, sería un menos 0,23%. Después lo único que tenemos que hacer es correr la fórmula para todos los meses y para las demás acciones y así obtener la rentabilidad de todos estos periodos. Ya yo lo hice aquí, ya están todos calculaditos y entonces ahora es momento de evaluarlo. Y para ello trabajaremos directamente aquí en la siguiente tabla. El retorno sería el promedio de las rentabilidades. ¿Sí? Entonces el retorno sería igual, al promedio de las rentabilidades de McDonald's. Vamos a ver esto. Bueno, muy bien. Tenemos nuestro retorno de 1,28, que sería el retorno de los últimos 5 años, que nos está dando una ganancia de 1,28, y ya luego solo corremos la fórmula para las demás acciones. En la varianza hacemos lo mismo, entonces la varianza sería igual a la varianza de la rentabilidad. Muy bien. Y corremos la fórmula. Excelente. Muy bien. Y ya luego solo nos quedaría la desviación estándar, que sería igual a la raíz de la varianza. Entonces sería igual a la raíz
de la varianza. Arrastramos nuevamente la fórmula y tenemos la de todos. Y esta fórmula me dice, a la desviación estándar, que para poder obtener una rentabilidad de un 1,28%, debo asumir un riesgo de 5,47%, que es la volatilidad de esa acción. Recordemos que a menor rendimiento, menor riesgo, y a mayor rendimiento, mayor riesgo. Lo podemos observar pues en esta tabla, ¿sí? El mayor retorno me lo pide Grifols, pero también tiene un muy alto nivel de volatilidad. Entonces sería recomendable analizarlo bien, pues en algunos casos no es una muy buena opción. Entonces, este modelo lo que nos quiere decir es cuánto debería invertir en cada una de estas acciones para poder diversificar mi portafolio. Ahora bien, veremos cómo construir la matriz de covarianza y la matriz de correlación. Y para eso nos vamos a ir a la pestaña de datos en Excel y aquí a análisis de datos. Vamos primeramente con la covarianza, perdón, le damos acá a aceptar. Aquí vamos a seleccionar el rango de entrada, ¿sí? Que sería todas las rentabilidades. Aquí le pondría los rótulos en primera fila para que me salgan los títulos, y el rango de salida, que en este caso vendría siendo donde quiero ubicar la matriz, que sería por aquí, pero como yo ya la tengo, pues no la voy a calcular nuevamente. Lo mismo vamos a hacer con la matriz de correlación. Nos vamos a datos, análisis de datos, vamos a ingresar de nuevo a coeficiente de correlación, aceptar, pongo acá el rango de entrada, el rango de salida, rótulos en la primera fila y ya solo le doy a aceptar. Y entonces él nuevamente me lo va a traer para acá directamente. Aquí podemos ver que si yo invierto en McDonald's, se va hacia 1 o va a tender a 1. Es decir, que se va a mover hacia la misma dirección. Si McDonald's crece por acá, McDonald's crece por acá. Entonces, lo mismo por acá. Si Grifols, que lo tengo aquí, BBVA, banco, crece, BBVA crece. Y entonces esto no sería una inversión muy diversificada. Pues para poder diversificar, una de las acciones debe tener correlación negativa. Entonces si nos ponemos a analizar en esta tabla, podríamos ver que tenemos varias correlaciones negativas, pero la más alta es esta, de Grifols y Berkshire. Y tenemos una correlación que es óptima para poder diversificar. Y habría que analizar bien a fondo cada uno de estos resultados. Ahora sí, el momento de trabajar con la matriz de Markowitz. Para comenzar, tenemos que fijar unas proporciones en todas las acciones que conforman el portafolio. Estas proporciones para este modelo deben estar todas en el mismo peso. Es decir, que si yo tengo 8 acciones, que son estas 8 que tengo aquí, debo dividir todas las acciones entre 8. Entonces sería 1 entre 8, 1 entre 8, 1 entre 8, ¿sí? Hasta que obtengo mi 100%. Ahora bien, ¿cómo calcular la matriz de Markowitz? Esta es la parte más meticulosa del portafolio, donde debemos tener mucho cuidado para que no se nos vaya a escapar ningún número o vamos a tener error en alguno de los cálculos. Es un poquito complejo, pero es la manera correcta de hacerlo para obtener buenos resultados. Entonces, vamos a trabajar nuevamente con el caso de McDonald's, ¿sí?
Entonces aquí lo que vamos a hacer es a multiplicar, ponemos aquí en la fórmula, el porcentaje de McDonald's por el porcentaje de McDonald's por la covarianza de todos los retornos de McDonald's con los retornos de McDonald's. Y ese me da el resultado. Entonces, si yo lo quiero hacer con el banco, con BBVA, voy a hacer lo mismo. Pero entonces haría el porcentaje de McDonald's por el porcentaje de banco por la covarianza de los retornos esperados de McDonald's con los retornos esperados del BBVA. Y así sucesivamente con cada uno de los, vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, con cada una de las opciones que tenemos aquí hasta completar la tabla. Aquí vamos cruzando, cruzando, cruzando. Ahora es el momento de calcular la varianza de este portafolio, que será igual a la suma de la matriz de Markov. Entonces esto sería igual a la suma de la matriz de Markov. Ahora bien, para yo calcular la desviación estándar, lo único que debo hacer es igual sacar la raíz de la varianza. Y entonces, en este caso, mi retorno esperado sería igual a la suma producto de el retorno esperado de todas las acciones con la proporción de todas las acciones. Muy bien. Entonces quiere decir que yo voy a tener un riesgo o una volatilidad del 26,38% y un retorno esperado de 4,27%. Entonces así podemos calcular el índice de desempeño, que para este portafolio va a ser igual a el retorno esperado entre la desviación estándar. Eso me daría 0,16. Hasta ahora ya hemos visto cómo está conformado este portafolio, pero no lo hemos inmunizado. Para ello debemos realizar la mínima varianza o el mínimo riesgo de este portafolio y buscar el máximo desempeño. Vamos a comenzar con minimizar. Para esto nos vamos a la pestaña Datos, vamos a Solver y aquí vamos a establecer nuestro objetivo. En este caso tiene que ser aquí minimizar, vamos a minimizar nuestro desviación estándar o nuestro riesgo, ¿sí? Y vamos a poner unas restricciones. Las restricciones son las siguientes: que el total de proporciones, es decir, el 100% que tenemos aquí, debe ser igual a 1, porque si no, puedo obtener resultados como 120, 130, 140, y no quiero que pase este límite. Y la segunda restricción es que la sumatoria de todas estas proporciones sea igual o mayor que 0. Una vez ya establecidas estas restricciones, entonces vamos a resolver y él me dice que me busco una solución óptima. Le doy en aceptar y entonces ya veo que al minimizar mi riesgo, ese riesgo bajaría 3,76%. Entonces con un riesgo de 3,76% yo tendría un retorno o una rentabilidad de 1,14%. ¿Sí? Entonces ya al obtener este resultado vamos a buscar el máximo desempeño. ¿Cuánto es lo máximo que me puede arrojar este portafolio asumiendo un mayor riesgo? Entonces yo voy nuevamente a Solver, dejando las mismas restricciones,
solo que en vez de desviación estándar voy a buscar el índice de desempeño. Aquí sería el índice de desempeño y yo no voy a minimizar, sino que voy a maximizar. Voy a maximizar el índice de desempeño. Eso es todo, le doy resolver. Vuelve a resolver, me dice que me buscó una solución óptima, le doy en aceptar y allí tendría entonces yo mi resultado. Entonces recordemos que ahorita que estamos haciendo la de mi máximo desempeño, obtuve un resultado de una desviación o una volatilidad de 4,61% y un retorno esperado de 2,11%. En el anterior entonces tuvimos una desviación estándar de 3,76% y 1,88% del retorno esperado. Muy bien, ya obteniendo estos datos, tenemos la inmunización del portafolio. Es decir, tenemos nuestro portafolio óptimo. Sin embargo, esto será y dependerá del perfil del inversionista, que puede ser adverso al riesgo o arriesgado, o alguno que prefiera un portafolio equilibrado con renta variable o con renta fija, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que son adversas al riesgo siempre van a querer trabajar con renta fija. Hasta aquí entonces hemos terminado la primera parte de nuestro ejercicio. Entonces nuevamente regresamos aquí al enunciado y me dice, recuerden que quedamos por acá, me dice que debo elegir un capital inicial necesario para invertir en cada portafolio construido y los flujos de caja y de capitalización proyectados a un año. ¿Sí? Entonces, vámonos con esta siguiente parte. Nos vamos a los flujos de caja. Aquí están los flujos de caja de cada una de las acciones de las empresas de donde vamos a invertir en este portafolio de acciones. Aquí están todos, pero en este momento yo lo simplifiqué un poco más y entonces puse que esa inversión inicial iba a ser de $150,000. 150 millones de dólares. 150 mil millones de dólares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Me traje los porcentajes porque si se dan cuenta en este portafolio, cuando yo busco la solución óptima de máximo desempeño o mínimo, los porcentajes me cambian, sea para cual sea de los casos. Entonces yo me traje esos porcentajes para mínima varianza y máximo desempeño y saqué el capital inicial que debería invertir en cada uno si tengo este dinero. Entonces aquí lo único que hice fue multiplicar esto por esto. Y entonces desplazamos la fórmula para que me tome todas las acciones. Luego calculé el rendimiento esperado, que sería el capital inicial que pretendemos invertir por el porcentaje del rendimiento esperado, el retorno esperado, según sea el caso, ya sea 2,11 por máximo desempeño o 1,88 por mínima varianza. Y así hice con cada uno. Y finalmente el valor del portafolio dentro de un año sería mi capital inicial más el rendimiento esperado. Y lo mismo hice acá en el portafolio de máximo desempeño. Si nos damos cuenta entonces, aquí obtenemos el total invertido, el rendimiento esperado y el valor del portafolio dentro de un año. Y si podemos observar, nos damos cuenta de que el de máximo desempeño, aunque tiene un mayor riesgo, la rentabilidad es un poco mayor a la de mínima varianza.
Y de esta manera entonces vamos a la última parte del enunciado, que dice de la siguiente manera: de acuerdo a su plan de portafolio de inversión elegido, ¿qué política de dividendos es más conveniente para su empresa de gestión de fondos? Explique y sustente su respuesta en función a las necesidades de sus inversiones. Y es allí entonces a donde vamos a la última parte del ejercicio, en donde llegamos a la siguiente conclusión. Siendo que el portafolio de máximo desempeño generará mayor rendimiento y los inversionistas a captar tienen un perfil arriesgado, se propone una política de dividendos constantes, pues bajo esta política, la empresa de gestión de fondos distribuye dividendos regulares y predecibles a sus inversionistas. Esto proporciona una fuente constante de ingreso para los inversionistas, lo que puede ser atractivo para aquellos que dependen de los dividendos para satisfacer sus necesidades de ingresos regulares. Esta política podría ser conveniente ya que la mayoría de las acciones que conforman el portafolio han demostrado su capacidad de mantener dividendos sólidos a lo largo del tiempo. Y para comprobar esto, podemos regresar a la primera parte, en donde ponemos los motivos para invertir en cada una de las empresas. Y bueno, esto ha sido todo el ejercicio. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad.